¿Verdad? Hemos tenido una mañana de bendición, una mañana donde nos hemos sentido libres de adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero hablarles hoy acerca de ese Dios todopoderoso, de ese Dios fiel, de ese Dios que cumple su palabra, ¿verdad? El mundo confía en sus ídolos. El mundo tiene en su mente un Dios hecho a su medida, un Dios que es como a ellos les gustara que fuera Dios. El mundo está engañado. Y de pronto, muchas veces nosotros también nos engañamos al hacer de Dios un Dios hecho a nuestra medida. ¿Y sabe por qué pasa eso, mis hermanos? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. No conocemos los atributos de Dios. No conocemos a ese Dios perfecto, a esa grandeza que tiene Dios. Y vamos a ver algunos de estos atributos, mis hermanos, Iglesia del Señor. Todos sabemos que Dios es un Dios santo, ¿verdad? En la palabra de Dios no nos dice que Dios es amor, amor, amor. No nos dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No nos dice que Dios es sabio, sabio, sabio. Pero sí encontramos allí en Isaías y también encontramos en Apocalipsis que Dios es 3 veces santo. Apocalipsis 4:8 nos dice que cada uno de ellos, estos serafines, dice, tenían 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir, mis hermanos. Dios nos muestra su majestad, Dios nos muestra su grandeza, Dios nos muestra su pureza, su perfección moral. No hay en él mancha, no hay en él pecado. Y la única manera en que podemos acercarnos a ese Dios santo es por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Y Él puso su justicia en nosotros y nuestro pecado fue sobre Él, allí en la cruz del Calvario. Por eso ahora podemos entrar al lugar santísimo y estar ante la presencia de Dios, mis hermanos. Pero también sabemos que Dios es eterno, un Dios que no tiene principio ni tendrá fin. Él ha existido siempre, por toda la eternidad. Nosotros en algún momento tuvimos un comienzo para entrar también en la eternidad, porque nuestra vida no va a acabar con la muerte, ni la vida del mundo va a acabar con la muerte de aquel que no tiene a Cristo. Nuestra vida continuará más allá. Muchos se nos han adelantado, pero un día vamos a estar con ellos, mis hermanos. Pero Dios no tuvo comienzo, el universo tuvo el comienzo. Pero Dios no fue creado por nadie. Él existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés allí preguntándole al Señor, porque el Señor le dio esa misión de rescatar al pueblo de la esclavitud. Y Él le dice: y si me preguntan tu nombre, ¿qué diré? Y el Señor mismo dice: yo soy el que soy. Yo soy el suficiente en mí mismo.
Yo soy el que soy. Y ese es su nombre, el nombre eterno de Dios. Y es el nombre por el que será conocido por todas las generaciones. Un nombre que proclama su eternidad. Pero también sabemos que Dios es omnipotente. Ven, Dios no es esa figura que está allí tirada con una peluca que no da sino lástima. Y la gente va allá y a veces lo llevan y lo alzan. No, nuestro Dios es el Dios que todo lo puede. Él tiene todo poder. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Todo lo hizo Él, mis hermanos. Si creó el universo de la nada, Él lo dijo y fue hecho. ¿Habrá algo imposible para Dios, mis hermanos? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sabe que Dios puede y también Dios quiere bendecir a cada uno de sus hijos? Esos hijos que estamos aquí. Colosenses 1, 16 y 17, perdón, nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Ese es el Dios en que usted y yo creemos. No esa figura que hay por ahí. No esa figura que hay allí. No es tampoco ese Dios que si yo le ordeno, Él va a cumplir. No, estamos invirtiendo los papeles. Él es el Todopoderoso. Él es el Eterno. Él es el Santo. Él es el que todo lo sabe. Él es el Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. No es que usted un día se levantó y expresó algo y Dios dice, ay, esto como que no lo sabía, venga, lo vamos a anotar. No, no hay nada. No hay nada. Ni lo que se va a descubrir en el futuro. Dios ya lo sabe. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, todo lo que existe, todo lo conocimiento que hay. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos del aquel de quien hemos de rendir cuentas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? ¿Cree que el Señor no lo sabe? Satanás no puede entrar en nuestra mente, pero Dios conoce aún lo más íntimo de nuestros secretos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente. Amén. Amén o ay, ay, ay. Amén. No podemos ocultarnos de Él. Él conoce todo, Él conoce nuestras debilidades. Nos conoce como somos y aún así nos ama, mis hermanos. Y aún así nos ama. Porque sabe que también otro de los atributos del Señor es que es inmutable. Quiere decir que no cambia.
Él no va de un lado a otro. Dios siempre ha sido y siempre será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. La Biblia nos declara a Jesucristo como Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter, su esencia de lo que es Él no cambia. Él no es como nosotros, que un día tenemos un parecer y otro día otro parecer. No, Dios siempre es el mismo, mi hermano. Podemos descansar que Él siempre, así como nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, Él nos seguirá amando, que su misericordia es para siempre. Salmo 102, 25 dice, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Ahí está enunciando la ley de la entropía. Antes que los científicos definieran esto, ya la palabra lo había dicho. Dice que todo pasa, que todo se desgasta. Como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de un lado. Pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Ese es el Dios en que nosotros creemos, mis hermanos. Ese es el Dios que nosotros creemos. ¿Y cuántos atributos más, mis hermanos? Él es omnipresente, Él está en todo lugar, allí donde está. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el rey David, ¿a dónde iré de tu presencia? Ni en el mar, mis hermanos, ni en el fondo de la tierra, ni en el aire. Allí siempre está Dios. Por eso donde usted esté, allí en el cuarto o haciendo algún deber o en el trabajo, en el hogar, usted puede alabar a Dios y Dios le va a escuchar, mis hermanos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. También sabemos, como dice su palabra, que Dios es amor. Y que es amor sacrificial, que dio lo más precioso, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es justo, Dios es verdad, Dios es sabio. Ese es el Dios que tenemos. Pero además, mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Esta palabra traducida como fidelidad significa constancia, significa firmeza, significa fidelidad. Lo contrario de ser fiel es ser siempre cambiante o vacilante. Dios es inmutable y siempre cumple, mis hermanos, lo que Él ha dicho. Él nunca nos falla. Él siempre dice, aún allí en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de nuestro Señor. Dios nunca olvida ni falta su palabra. Nunca pronuncia con duda, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa que ha hecho. Y Él la va a cumplir, mis hermanos, porque Él es fiel. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y allí en Lamentaciones 3:22 y 23, imagínense
este cuadro, mis hermanos, estaba allí el profeta Jeremías, porque Lamentaciones es un canto de tristeza, es un lloro, porque había habido un sitio allí a la ciudad de Jerusalén, y el hambre era tanta que aún estiércol comían, aún se comían los niños. Y vino el rey Nabucodonosor y sitió la ciudad, y vino y arrasó con todo. Ahí usted puede leerlo en Lamentaciones. Y solo quedaron los más pobres allí, y con ellos quedaron Jeremías, quedó el profeta Jeremías, ese gran profeta del Señor. Y allí en medio de eso, Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, oh Dios. Dios es fiel, mis hermanos. Dios dijo después del diluvio que nunca iba a volver a haber otro diluvio, que no iba a volver a destruir la tierra con otro diluvio, y estableció el arco iris como señal de ese pacto, mis hermanos. Algunos han querido robarse este símbolo, pero este es un símbolo del Dios de amor y misericordia. El Señor nos dice también allí en Génesis 8:22, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa, mis hermanos, es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa hecha por el Señor. Ese es el Dios que tenemos, Dios que es fiel, Dios que cuida a sus siervos. Tomemos el ejemplo de José, aquel joven que Dios le dio una visión, cómo se iban a inclinar ante él el sol, la luna y las estrellas. Y los hermanos se llenaron de envidia, diciendo: pero ¿quién es este? El menor, ¿cómo así que lo vamos a servir? Y quisieron matarlo, pero lo vendieron como esclavo. Y allí en casa de Potifar Dios los prosperó. Pero allí estaba Dios guardándolo, y por una falsa acusación fue enviado a la cárcel, pero ahí Dios lo estaba prosperando, lo estaba cuidando, y llegó a ser el segundo de este gran imperio egipcio. El gran imperio de la época, solo estaba por encima de él el faraón, y Dios lo usó para dar alimento a su familia y llegar a formar el pueblo de Israel. La fidelidad del Señor está con José, y la fidelidad de Dios está con cada uno de nosotros. No importa la circunstancia en que estemos pasando, Dios es fiel y Dios nos guarda. Dios tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas, mis hermanos. Ese es nuestro Dios, ese Dios que también fue fiel con Moisés. Todo niño debería ser muerto. Esa era la orden del faraón. Allí, después de 400 años, ya habían crecido mucho. Ya no estaba José, ya no estaba el faraón, ya habían venido otros. Y Dios tenía un plan con Moisés y lo salvó de las aguas. Eso significa Moisés, salvado de las aguas. Y la hija de faraón lo vio y llamó a la propia madre de Moisés para que lo criara. Le puso niñera y le pagó la mamá. ¿Cuántas mamás quieren eso? ¿Verdad? Que le paguen por criar al hijo. Qué bueno, Dios lo hizo, mis hermanos. Y le dio la mejor educación, 40 años.
los primeros 40 años de Moisés. Y Moisés sabía que Dios lo tenía para una misión, pero él quería hacerlo a la manera de él. Y fue y mató a un egipcio. Y Dios lo mete allí en ese tratamiento. 40 años en un desierto. Le tocó huir, o él huyó. Y después todo tartamudo, ya se le había olvidado cómo hablar. Dios lo usó con grandes señales y prodigios, mis hermanos. Dios fue fiel con Moisés. ¿Sabe a qué edad empezó Moisés con esa misión? A los 80 años. Así que, mis hermanos, todavía tenemos tiempo. 80 años y duró 40 años allí en el desierto. Todavía hay tiempo. Dios tiene algo con nosotros, mis hermanos. Dios es fiel con sus hijos. Dios fue fiel también con Daniel, muchacho que fue arrancado allí 10 años antes de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén. Fueron llevados la realeza, lo mejor, y fueron llevados allí a Babilonia. Quisieron que él se olvidara de su idioma. Quisieron que él se olvidara de su Dios, del Dios de sus padres. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Aún cuando vinieron contra él y fueron enviados al foso de los leones, Dios estaba con él. Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones, mis hermanos. Un ministerio de más de 70 años, 4 reyes, 2 imperios y el hombre ahí. Porque él confiaba en Dios Todopoderoso y Dios le dio la visión del final de los tiempos, le dio la visión de los imperios que iban a venir. Todo eso se lo dio el Señor, porque Dios es fiel con sus hijos, mis hermanos. Él los sostuvo, Él los mantuvo. Y a lo último, él leyendo a Jeremías, dice: Señor, ya se cumplieron los 70 años y tú eres fiel. Y el Señor cumplió su promesa con ese pueblo que ha sido perseguido por tanto tiempo, porque Dios ha sido fiel también con el pueblo de Israel. Ningún pueblo ha pasado lo que él ha pasado, que después de 2000 años volvieron allí en 1948 a fundar otra vez la nación de Israel. Y otra vez con su idioma. Y tienen más de, creo que son alrededor de 14 premios Nobel. Porque Dios siempre los cuida, aún con todas, con todas sus faltas, porque ha sido un pueblo que duro de servir. Pero Dios los escogió, mis hermanos. Dios ha sido fiel. Recordemos también que Dios prometió un Salvador. Allí en Génesis 3:15 es la primera referencia del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Y el Señor le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hablando del Mesías que iba a venir por medio de una mujer, de la Virgen María. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Pero como Él resucitó y como Dios destruyó el poder de Satanás. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso es que ahora estamos nosotros aquí, mis hermanos. Por eso es que ahora tenemos vida eterna y salvación en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? Allí en su palabra, 1 de Juan 5:11, dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. No es cuando usted se muera que tiene vida eterna, no es cuando yo me muera
esté en la presencia de Dios. Desde ya Dios nos ha dado, lo dice su palabra o no lo dice, mis hermanos. Y Dios lo cumple porque Él es fiel. Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, y si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Promesas del Señor. ¿Cree usted que las cumple? Hermanos, agárrese de esas promesas cuando ore, cuando vaya ante su presencia. Dígale, tu palabra dice, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Dios, Él nos da provisión. Salmo 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Cuántos santos en esta mañana? ¿Saben por qué somos santos? Somos escogidos de Dios, somos apartados. Eso es lo que significa ser santos, apartados para Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí había leído usted esa promesa, mis hermanos? ¿La ha meditado? ¿La ha escudriñado? Otra vez, mis hermanos, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos, dice el versículo 10, necesitan y tienen hambre, ¿verdad? Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Podríamos terminar acá, mis hermanos. Pero los que buscan a Jehová, ¿busca usted al Señor, hermano? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, hablando del vestido, hablando del alimento, dice, os serán añadidas. En Él tenemos descanso. El mismo Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos ustedes, Mateo 11:28, que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar, yo les daré descanso. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos da paz. Juan 16:33, dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién es que tenemos paz? En el Señor Jesucristo. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esto no es lo que nos dicen por ahí a veces, ¿no? ¿Vamos a tener aflicción? Claro que vamos a tener aflicción. ¿Quién lo dijo? El que todo lo sabe. El que está en el mundo, pues peor. Porque ellos no tienen esperanza. Porque dice, pero confiad. Descansemos en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, yo he vencido al mundo. ¿Tiene usted una petición? Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos. ¿Sí está notando eso, mis hermanos? O grábeselo allí, yo no sé, o vuelva y lea la palabra. Por nada estéis afanosos. A veces es difícil, ¿verdad? La angustia. Los que vivimos aquí en Bogotá, ¿cómo está esta ciudad? Pero ¿qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. ¿Delante de quién? ¿En quién tiene su confianza? ¿Cree que un hombre va a arreglar esto? No, mis hermanos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Allí rogando, clamando al Señor, con acción de gracias. Señor, yo sé que tú lo haces. Yo sé que tú me respondes, sea que me respondas sí, sea que me respondas no.
O sea que espere, que Dios quiere algo mejor para nuestras vidas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto. Dice, todo será guardado en Cristo Jesús. Dios sabe que vamos a tener ataques. Claro que vamos a tener ataques. Claro que nuestros sentimientos pueden ser lastimados. Nuestra confianza a veces puede fallar. Pero dice que cuando pase eso, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios y confiemos en Él, que Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Salmo 62, 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, no hay más, solo Dios es mi refugio, no resbalaré. Y el 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. Y podríamos seguir allí más y más, mis hermanos. Pero, ¿sabe? Para terminar, dice Dios. Vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Y le está hablando a los hijos. Después de dar la parábola de los talentos, aquel Dios que entregó a cada uno el talento, al que menos le dio un talento, pero yo sé que ustedes tienen más talentos. Yo creo que el Señor le repartió lo menos, aquí dice que 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5, y al que había recibido también ganó otros 2, pero el que había recibido 1 lo cavó en la tierra y escondió el dinero. Pero el Señor viene, mis hermanos, y un día tendremos que dar cuenta ante Él. Y dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y lo mismo el que le dio 2 talentos. Y el Señor, ¿qué le dice? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué precioso, mi hermano, que todo lo que usted ha hecho para el Señor, un día, el Señor abre sus brazos y ese día le va a decir, bien hecho, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y estaremos toda una eternidad con el Señor. Pero ahí la otra cara de la moneda, aquel que enterró su talento. El Señor le dice, siervo malo y negligente. ¿Cómo le llamó a aquel que no hace nada para el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y le dice ahí en esa parábola, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que le tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de
de dientes. Leamos Mateo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer del versículo 11. Habrá por lo menos 2 juicios. La Biblia nos habla de los juicios de Dios. Está el tribunal de Cristo, donde allí el Señor va a dar a cada uno conforme lo que hayamos hecho para Él. No será un tribunal para salvación. Los que estemos allí no vamos a ser juzgados para salvación, sino va a dar a cada uno conforme a lo que hayamos hecho para el Señor. Pero hay otro juicio, y es el juicio ante el gran trono blanco, mis hermanos. Y me estremezco. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es amor, pero es fuego consumidor. No nos podemos burlar del Señor. ¿En qué lado estamos? ¿Cree que Dios va a salvar a todos? Eso es universalismo. No, es que Dios es amor, Dios va a salvar a todos. Todos tenemos la oportunidad de salvación, pero únicamente aquel que entrega su vida al Señor y Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo, puede ser salvo, porque Él fue el único que pagó el precio por nuestros pecados y nos da vida eterna. Ahora somos hijos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Póngase en pie, mis hermanos. Póngase en pie. Vamos a estar repartiendo la Santa Cena. ¿Quién? Voy a pedirle a los encargados de repartir. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? Ese Dios leal, amoroso, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, clemente, sabio. Ese es el Dios al que nosotros servimos. No es un Dios de papel, no es un Dios débil, no, Él es el todopoderoso. Creámosle a Dios, creámosle a sus promesas, descansemos en Dios, mis hermanos, que aunque vengan las lluvias, las tormentas, estamos sobre la roca
Y esa roca es Cristo. Amén. Pueden seguir, mis hermanos. Gracias, gracias. Su fidelidad. Amén. Nuevamente, por favor, ¿está la letra allí? En que provee toda mi necesidad. Aleluya. Hasta subir la derramar. Aleluya, Señor. Por probar su fidelidad. Aleluya. Fidelidad, su fidelidad. Podemos descansar en nuestro caminar. Tan profundo, Oh, sí, Señor. tan real. En mi vida y caminar me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar. Descansemos en la fidelidad del Señor. Cada paso en mi andar. Tanto No amor, importa tanto amor, mis dónde hermanos. llegará. Por probar su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda y tan real. En mi vida
Dice el apóstol Pablo allí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Deje que el Espíritu Santo en este momento sea redarguyéndonos. Dejemos que el Espíritu Santo, y pidámosle al Señor perdón. No es no tomarla, es tomarla indignamente. Pero dígale: Señor, perdóname, límpiame, lávame, Señor. Dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está la misericordia de Dios, está el amor de Dios, está el perdón de Dios, de ese Dios que es fiel e inmutable, que es amor. Tome el pan en su mano, le agradezca al Señor y dígale: Señor, gracias. Este pan representa tu cuerpo molido, tu cuerpo flagelado, tu cuerpo traspasado, Señor. Ese cuerpo en el cual llevaste todas las enfermedades. Gracias, Señor, por esa muestra de amor profunda. Gracias. Gracias, Señor. Y en este momento comemos el pan, recordando ese cuerpo que por nosotros fue entregado. Comamos todos del pan y seamos agradecidos con el Señor. Coma el pan. En el antiguo pacto, cada día, cada fiesta, cada año, en el Yom Kippur o en la fiesta de la expiación, siempre había que hacer sacrificios, y la sangre de estos machos cabríos cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos el nuevo pacto, este pacto de la gracia, este pacto
en su sangre. Por su sangre preciosa tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Y al tomar esta copa que simboliza su sangre, recordamos que Él dio toda su sangre derramada para que nosotros seamos libres del pecado y de la muerte. Dígale gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por esta sangre que derramaste, Dios. Y ahora tomo esta copa que simboliza tu sangre. Y en mi corazón solo hay agradecimiento. Tome usted la copa en este momento. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Levante sus manos a Dios. Dígale, Dios, gracias por este tiempo. Gracias por este ayuno. Oh, gracias. Yo sé en quién he creído, Señor. Gracias por ser mi Dios, mi sanador, mi proveedor. Gracias, Señor, porque me has hecho un hijo tuyo, una hija tuya. Gracias, Dios.